Ok, muy bien. Entonces ya vamos a comenzar con la introducción al Evangelio de Juan. Vamos entonces a ver de qué se trata este precioso libro y la importancia de nosotros conocerlo, escudriñar las escrituras, como nos dice claramente en la palabra. Debemos estudiar la palabra de Dios con mucha diligencia, con mucho amor, con mucha fe, guiados en el Espíritu. Pero este libro vas a ver o vamos a ver la importancia extrema que tiene este Evangelio. Ok, entonces, aquí ustedes están viendo la presentación, muy bien. Estudio el libro de Juan. Introducción. El libro es conocido como el Evangelio del Amor. La palabra amor se encuentra 80 veces en los escritos de Juan, la palabra verdad se encuentra 45 veces, 25 veces en el Evangelio y 20 veces en las cartas de Juan. Recuerde que Juan tiene 3 cartas aparte de su Evangelio. La palabra creer está 100 veces. Debemos entonces creer que el verdadero amor se encuentra en Jesucristo. Dios quiere que creamos la verdad para tener una relación de amor con el Señor. Entonces, mira las palabras, amor, verdad y creer. Si juntamos estas palabras, entonces debemos creer que la verdad, el verdadero amor está en Jesucristo, que Cristo es la verdad y solamente a través de él tenemos salvación. En este evangelio tenemos comunión de la manera más profunda con el Señor Jesús. Juan no nos da la perspectiva histórica ni la terrenal de Jesús, sino que nos da la historia celestial. Y por esto este evangelio es único, porque, escucha este dato tan importante, el 90% de lo que está aquí escrito no lo está en los demás evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman evangelios sinópticos porque en todos ellos se mantiene una misma estructura y un contenido muy similar en los tres. Lo que no pasa con el evangelio de Juan. El 90% de lo que está escrito en Juan, vamos a ver que no está en los demás evangelios. Entonces, por eso, este evangelio no hace parte de los sinópticos. Muy bien, Juan, vemos que en el Evangelio de Juan no se menciona nada de Jesús sobre su nacimiento, no se menciona nada sobre el nacimiento de Jesús, ni sobre su primera etapa de vida, ni sobre su bautismo, ni su tentación, ni la transfiguración, ni los viajes de Jesús, ni su agonía en el huerto, ni su ascensión, tampoco menciona nada de la elección de los 12. Por ejemplo, en este Evangelio tampoco hay parábolas. ¿Cierto? El propósito del libro. ¿Cuál es el propósito de este libro? Memorícelo muy bien. ¿Cuál es el propósito de el libro? Probar contundentemente que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que creen en Él tienen vida eterna. Este es el propósito del libro. En Juan 20:31 nos dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que este libro es un libro evangelístico, es un libro de salvación. Precioso este libro del Evangelio de Juan. Entonces, la fecha de escritura. Ya vimos el propósito, el verso clave. El verso clave de este libro es Juan 20:31, donde nos muestra el propósito, ¿cierto? La fecha de escritura. ¿Cuándo fue escrito? Probablemente entre el 85 y 90 después de Cristo, obviamente, ¿cierto? Este fue el último de los evangelios en escribirse. Juan lo escribió mientras vivía en Éfeso. Ahora,
Si ustedes están ahí como que, ay, tengo que escribir rápido y que no se me pierda nada, pues le tengo una muy buena noticia. Como vamos a estar subiendo esta enseñanza a YouTube, usted tranquilamente después puede ir viendo el video y le va pausando y va tomando apuntes con despacio. Entonces, ponga atención. Destinatarios, o sea, ¿a quién iba dirigida este libro de Juan, este evangelio? Iba dirigido a los nuevos creyentes en Jesús y a los no creyentes en busca de la verdad. Entonces era tanto para judíos como para griegos, las que no conocían todavía a Jesús. Ahora, ¿quién es el autor? ¿Quién escribió este libro? Sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, por el precioso Espíritu de Dios. Pero, ¿quién escribió como tal este libro? El apóstol Juan. El apóstol Juan también es conocido como el apóstol del amor, el discípulo amado. Jesús tenía sus 12 discípulos, pero aparte de esos 12, él tenía 3 que hacían parte de su círculo íntimo, que era Pedro, Juan y Jacobo. Vemos a Jesús en diferentes situaciones donde se apartaba con ellos 3. Y ellos 3, que eran de su círculo íntimo, pudieron ver cosas que los otros no. Entonces Jesús tenía sus 12, pero de esos 12 tenía 3 que hacían parte de su círculo íntimo. Y de esos 3 había uno que era ese discípulo amado. Ahora, no es que Dios tenga preferidos o no es que Jesús tuviera preferidos, porque la Biblia dice que Dios no tiene favoritos. Pero ¿qué pasó? Jesús no hizo que Juan fuera su preferido, sino que Juan hizo que Jesús fuera su preferido. Es decir, tú y yo debemos determinar que Jesús sea mi favorito, que Dios sea mi favorito. Entonces no es que, ay, es que usted Dios la escucha más, usted parece la favorita de Dios. Mi hija menor es una que cada rato me dice, mamá, usted sí es la favorita de Dios. Y yo, ay, mami, eso suena tan lindo, pero no es así. Pero ¿qué pasa? Dios sí es mi favorito, ¿cierto? Yo prefiero dejar de hacer muchas otras cosas por quedarme leyendo la Biblia, por ejemplo, por pasar tiempo con Él, por leer la palabra, por hacer cosas que sabemos que cultivan nuestra relación con Dios. Entonces es mi favorito cuando dejo de hacer otras cosas por pasar tiempo con Dios o por conocerle. Entonces preguntémonos, ay, ¿será que Dios es mi favorito o no? Pues si no lo es el deseo de mi corazón y ante todo el de Dios, que usted decida hoy que Dios, que Jesús sea su favorito. Y una forma de usted demostrarle a Dios que Él es su favorito es cuando usted pasa más tiempo con Él, en su palabra, en su presencia. El hecho de que usted esté aquí también le está mostrando a Dios de que Él es importante para usted. Entonces, el Evangelio de Juan en esto consiste. Espérame que veo que hay alguien como que quiere decir algo, o me parece que veo que se está como, ok, a ver, yo veo. Es que cuando escucho por ahí como algún ruido o así, me desconcentro. Ahorita los que vayan a compartir, recuerden que alzan la manito. Pero entonces por ahora, bueno, continuamos. Entonces Juan era el discípulo amado, llamado el discípulo amado. ¿Pero por qué? Porque nosotros vemos que Juan se le recostaba en el pecho a Jesús, que siempre estaba pegadito de Jesús. Entonces, claro que sí. Juan hizo que Jesús fuera su favorito. El padre de Juan es Zebedeo, su madre se llamaba Salomé, posiblemente Salomé era hermana de María, la madre de Jesús, lo que hace a Juan primo hermano de Jesús, ¿cierto? Por parte de María. Su hermano mayor, Jacobo, también, su hermano mayor, Jacobo, llamado también Santiago. Jesús los llamó a Jacobo y a Juan, o a Santiago y Juan, a estos dos hermanos, los llamó hijos del trueno. ¿Por qué los llamó así? Porque estaba haciendo referencia al carácter de ellos fuerte, impetuoso. Y vemos en la Biblia, en varias partes,
ellos sacan a relucir ese carácter fuerte, pero es precioso ver cómo Dios empieza a moldearles, cómo Jesús empieza a moldearles el carácter. Y eso es lo que usted y yo le debemos permitir al Señor. Entonces, ellos tenían ese temperamento impetuoso. Fue el apóstol, Juan fue el apóstol más joven de los 12. Él fue el único apóstol que murió de muerte natural, bueno, murió de muerte natural, es decir, que él no sufrió el martirio como los demás discípulos. Juan murió de viejito cuando lo llevaron para la isla Patmos. Él escribió 3 cartas más, primera, segunda y tercera de Juan, y también se le reveló el Apocalipsis. Bueno, ahí aprendimos algo sobre Juan, el autor. Dios, el Dios infinito y eterno, se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. La verdad incontrovertible y gloriosa de que Jesús, el Verbo divino, fue hecho carne, como lo vemos en el capítulo 1, verso 14, es el tema principal del Evangelio de Juan. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Es el tema principal. La deidad del Señor Jesucristo, o sea, que Jesús es Dios, es un principio esencial y no negociable de la fe cristiana. Tenemos mucha evidencia bíblica para probar que Jesús es Dios. Entonces ustedes de pronto se encuentran con personas que dicen, Jesús no es Dios. Pues aquí en la Biblia, aquí en este estudio, vamos a ver que hay muchos textos que nos comprueban de que Jesús es Dios. Y es muy importante que usted también sepa defender su fe. Primero, Juan registra varias de esas declaraciones para mantener el énfasis de la deidad de Cristo. El versículo inicial de su evangelio declara, o sea, el capítulo 1, verso 1, el verbo, o sea, Jesús, era Dios, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando dice el verbo es Jesús. En este evangelio, Jesús asumió en repetidas ocasiones el nombre divino yo soy. Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el pastor, ¿cierto? Él en varias partes dice yo soy. Y ese es un término divino que nos hace alusión en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Cuando se le presenta la zarza ardiendo, Dios a Moisés, y Moisés le dice, ¿y cuál es tu nombre? Y él dice, yo soy el que soy, yo soy, yo soy. Entonces, también afirmó ser uno en esencia y en naturaleza con el Padre. Donde dice que él y el Padre uno son. Tampoco corrigió a Tomás. Vemos que Jesús no corrigió a Tomás cuando Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, en el capítulo 20, verso 28. De hecho, lo alabó por su fe. Si Jesús no fuera Dios, de una lo hubiera corregido. No, no me digas Dios, yo no soy Dios. Pero todo tiempo vemos cómo Jesús corroboraba que Él era Dios. La reacción de Jesús es inexplicable de no haber sido Dios. Muy bien. Si van teniendo alguna duda en el momento que les voy explicando, escríbanla, ténganla por ahí escrita para que en el momento que yo les haga preguntas o que les dé ese espacio, la tengan ahí, no se le pierda. ¿Listo? La pregunta que tengan. Segundo, Jesucristo recibe títulos que se dan a Dios en otras partes de las Escrituras, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? Porque en la palabra vemos que a Jesús lo llaman igual que como llaman a Dios, de la misma manera. Entonces, a Dios le dicen el Señor en Josué 1:9. Y en el Nuevo Testamento, en Juan 20:28, en Hechos 2:36, también llaman el Señor. Jesús también es el Señor. Él es el Señor de señores. A Dios se le llama Señor de señores. En Deuteronomio 10:17, por ejemplo. Y en Apocalipsis 17:14 dice que Jesús también es el Señor de señores. Él es el Señor de la gloria, otro término, Señor de la gloria. Salmo 24:10.
Y en Primera de Corintios 2:8 también dice que Jesús es el Señor de la gloria. Él es el Señor del día de reposo. Dios es el Señor del día de reposo. Lo dice Éxodo 16:23. Y también nos dice que Jesús lo es en Mateo 12:8. Vemos lo mismo. El Señor de los ejércitos. Dios lo llaman así, el Señor de los ejércitos, en Zacarías capítulo 8. Y en Zacarías habla muchísimo del Señor de los ejércitos, haciendo referencia a Dios. Bueno, pues también en Romanos capítulo 9, verso 29, y en Santiago capítulo 5, verso 4, también habla de Jesús como el Señor de los ejércitos. El traspasado, otro término para Dios. El traspasado, lo vemos en Zacarías 12:10 y también lo vemos a Jesús, el traspasado, en Juan 19:37. El pastor, Dios pastor, esto lo conocemos muy bien en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, ¿cierto? Y nada me faltará. Entonces, Jehová es nuestro pastor, Dios. Y también en Juan capítulo 10, verso 14, nos dice Jesús, yo soy el buen pastor. Ahora, el Salvador, Dios es el Salvador. En Isaías 43, verso 11, vemos a Dios como el Salvador. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 4, verso 12, y en Timoteo capítulo 2, verso 13, también se refiere a Jesús como el Salvador. Aquí les estoy dando una que otra cita. Obviamente hay muchas más citas, ¿cierto? Versículos bíblicos, pero aquí como para que tengan una referencia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Redentor, ¿cierto? Isaías 41:14 nos está hablando de que Dios es nuestro Redentor, pero también lo dice en Isaías 48:17 y en el Nuevo Testamento en Efesios 1:7 y en Hebreos 9:12. Nos dice que Jesús es nuestro Redentor. También es nuestro juez. Dios es nuestro juez. Lo vemos en Génesis 18:25 y lo vemos en 2 de Timoteo 4:1 y 4:8. En el verso 1 y en el verso 8 nos está diciendo que Jesús es nuestro juez. Entonces, Dios es juez, Jesús es juez, ¿cierto? También nos dice que Dios es santo, santo. Isaías 10, verso 20 nos dice esto. El Salmo 16:10 nos dice que Jesús es santo, porque ese Salmo 16:10 ahí está haciendo alusión a Jesús. Y en Hechos 13:35 nos lo dice también, Jesús es santo. Otro término, el primero y el último. Dios es el primero y el último, que no tiene principio ni tiene fin, ¿cierto? Esto lo dice en Isaías 44, verso 6. Y en Apocalipsis 1:17 y en Apocalipsis 22:13 nos habla de que Jesús es el primero y el último. El mismo exactamente, el mismo término, tanto para Dios como para Jesús. ¿Por qué? Porque son el mismo. Ahora, Dios es luz. Lo dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. Y en Juan 8:12, Jesús dice, yo soy la luz. También Dios es Dios fuerte. Isaías 10:21. Y en Isaías 9:6, cuando está hablando de que va a venir el Mesías, el Salvador, y empieza a dar unas características de cómo lo van a llamar al Salvador, donde le dice admirable, príncipe de paz, entre ellos dice Dios fuerte. ¿Cómo íbamos a llamar a Jesús? Dios fuerte. Cuando Isaías está haciendo referencia de Jesús, dice Dios fuerte. Y Alfa y Omega. Alfa y Omega lo dice en Apocalipsis 1:8 y en Apocalipsis 22:13.
Bueno, ahí vimos algunos títulos que recibe Jesús que tienen el mismo título que le dan a Dios, se le da a Jesús, ¿cierto? Entonces, si hay alguien que le dice a usted, ay, no, yo no creo que Jesús sea Dios, pues aquí usted tiene bastante cómo comprobarle que sí, Jesús es Dios. Ahora, Jesucristo posee atributos únicos de Dios. Entonces ya vimos, lo llamaban o tenían títulos, Jesús tiene títulos que solamente se le dan a Dios. Ya vimos algunos. Y también vemos que tiene atributos que solo los tiene Dios. Ejemplo, Él es eterno. Él es eterno. En Miqueas, capítulo 5, verso 2, nos dice que Dios es eterno. Y en Isaías 9:6, hablando de Jesús, también dice que Él es eterno. Omnipresente. Omnipresente es que está en todo lugar, en todo lugar. En el Salmo 139:7 nos dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es decir, ¿dónde me puedo esconder de Dios si Él está en todo lugar? Él es omnipresente. Y en Mateo 28:20 Jesús dice, yo estaré siempre con ustedes en todo lugar, en todo tiempo y lugar. Jesús está con nosotros. Eso quiere decir que Él es omnipresente. Que aquí hago un paréntesis. Por eso es que cuando nos encomendamos a otro o a otra que no sea Jesucristo, usted le está dando atributos, ejemplo, con mucho amor, con mucho respeto, se lo digo, pero hay que decirlo. Cuando usted, por decir, le tiene fe a un santico, pues, a lo que le llaman santicos, a una virgen, cierto, algo así, al que no sea Jesús, usted le está atribuyendo, le está dando atributos que solamente tiene Dios. Ejemplo, ¿usted por qué le va a hacer una oración a otro o a otra que no es a Jesucristo? Sí, la Biblia lo deja muy claro que el único que puede estar con usted en todo tiempo, en todo lugar, es Jesús. Él es el Espíritu Santo, es Dios. Pero usted si le está orando o le reza a otro o a otra, quiere decir que usted le está dando atributos que no tiene. Solamente Dios puede oírte, puede verte donde quiera que estés, en todo tiempo y lugar. Solamente Dios, solamente el Espíritu Santo, solamente Jesús, porque entendemos que los tres son uno. Pero cuando usted le ora a otro o a otra, le está dando ese atributo que no tiene. Es decir, María no está en todo lugar. ¿María está en el cielo? Sí, está en el cielo. Es verdad, la Biblia lo dice. Claro que sí, María está en el cielo. Pero ella no puede oír sus oraciones, ella no puede hacer nada por nosotros, porque la Biblia lo dice claramente que solo hay uno, que es Jesucristo, que puede interceder por nosotros. Eso lo debemos dejar muy, muy claro. Es con amor, es con respeto, no es que lo digamos nosotros, es que la Biblia lo dice. Entonces, omnipresente, eso quiere decir que está en todo lugar. ¿Esto quién lo hace? Jesús. Omnipotente, omnipotente es que todo lo puede, nada le queda grande, nada hay imposible para nuestro Dios. Entonces, en Ezequiel 12:28 nos dice esto, que Él es omnipotente. Y en Mateo 28:18 y en Apocalipsis 1:8 nos está hablando que Él es el Todopoderoso, que Él puede hacer todo, toda potestad, dice Jesús, toda potestad me ha sido dada. Él tiene todo el poder de hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera. Es omnisciente. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Todo lo sabe, nada se le escapa. Él todo lo sabe, todo lo conoce. En el Salmo 139, verso 4, dice, he aquí, no está mi palabra en la boca, no está mi palabra no está la palabra en mi boca, y tú ya la conoces, porque Él es omnisciente, Él conoce nuestros pensamientos, Él escudriña nuestro corazón, todo lo conoce. En Juan 16:30
Nos dice que Él conoce todas las cosas. Jesús conoce todo lo interior que hay en el hombre, en las personas. Ok, es inmutable. Inmutable quiere decir que Él no cambia. No es que, ay, hoy Dios sí me ama mucho, pero mañana ya no. Ah, no, el amor de Dios es permanente. Y si Él promete algo, Él lo cumple. Es un Dios que no miente, nos dice la Biblia. Él es inmutable, o sea, Él no cambia, es inmutable. En Hebreos 13:8 también nos lo dice, que Jesús no cambia, es soberano. Soberano es que Él hace como quiere, cuando quiere, como quiere, o sea, nadie lo puede cuestionar. Y los designios de Él son perfectos, aunque uno a veces no lo entienda. Entonces, cuando uno dice, ay, Dios es soberano, es como que, ay, Él hace como quiera. Eso es lo que queremos decir cuando, Señor, tú eres soberano. Señor, tú haces como quieras. Y aunque a veces no lo entendemos y nos cuesta y nos duele, sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ok, glorioso. Nos dice en Isaías 42:8 que Dios no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Ah, pero en Juan 17:5 nos dice que Dios le ha dado toda la gloria a Jesús. O sea, son uno. Por eso es que cuando glorificamos al Hijo, estamos glorificando al Padre. Y si rechazamos al Hijo, rechazamos al Padre. Entonces, bueno, aquí vemos algunos atributos de Jesús, ¿ok? Continuamos. Pablo escribió a los filipenses que Jesús existía en forma de Dios y que Él era igual a Dios. Esto lo dice en Filipenses capítulo 2, verso 6. Dice, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice, no estimó el ser igual a Dios. Jesús, siendo igual a Dios, se despojó de su trono y vino y descendió a esta tierra y tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice Filipenses 2, verso 6. En Colosenses capítulo 2, verso 9, Pablo dice, porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cierto? Es Dios hecho cuerpo, hecho sangre y hueso, ¿cierto? Es Dios hecho carne entre nosotros. En Romanos capítulo 9, verso 5, se refiere a Cristo como Dios. Dice que Jesús es Dios. Bendito por los siglos. En Tito 2, verso 13 y en segunda de Pedro 1:1 lo llaman nuestro Dios y Salvador. ¿A quién? A Jesús. Lo llaman como nuestro Dios. Juan se refiere a Jesucristo en su primera epístola como el verdadero Dios en primera de Juan 5:20. Entonces, mire, tantísimo que estamos viendo aquí y seguro que hay muchísimo más, pero esto va a ser le va a servir en gran parte para que cuando venga alguien y quiera cuestionar la deidad de Jesús, de que Jesús es Dios, usted aquí tiene buena parte para cómo comprobar que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ahora, 4. Jesucristo hace obras que solo Dios puede hacer. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él creó todas las cosas. Nos dice en Juan 1:3 y en Colosenses 1:16. ¿Qué hizo Jesús? Él sostiene la creación. Lo dice Colosenses 1:17 y Hebreos 1:3. Él resucita a los muertos. Lo vemos en Juan capítulo 5, verso 21, lo vemos en Juan capítulo 11, versículos del 25 al 44, a Jesús resucitando. Y Él perdona el pecado. Jesús perdona el pecado. Lo vemos en Marcos 2:10, que dice, ¿quién se cree si el único que puede perdonar pecados es Dios? Y Jesús perdona los pecados. Sus palabras permanecen para siempre.
Lo dice en Mateo 24:35, donde él dice que mi palabra permanece para siempre. Y en Isaías 40, verso 8, habla de que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces aquí vemos, Jesucristo hace obras que solo Dios puede hacer. Jesucristo recibió adoración en Mateo 14:33, en Mateo 28:9, en Juan 9:38, Filipenses 2:10, Hebreos 1:6. En todos estos textos vemos que Jesús es adorado, adorado. Y vemos que los hombres santos y los santos ángeles rehúsan la adoración. Es decir, el único que merece adoración es Dios, es Dios. En Hechos 10:25 y 26 vemos que alguien se postra, Cornelio, se postra ante Pedro y se arrodilla y Pedro le dice, no, 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 levántate, nos arrodillamos solo ante Dios. No, no dejó que se arrodillaran ante él. Y ahora uno ve que hay tradiciones donde también les hacen la venia a los hombres y cuando yo me arrodillo ante alguien, esa es obviamente una adoración que no se puede permitir. Entonces, él dice, no, aquí Pedro lo exhorta. Y en Apocalipsis 22:8 y 9 me impacta cuando el apóstol Juan está viendo esa revelación del Apocalipsis y ve a un ángel y él se postra ante el ángel. Y el ángel lo levanta y lo corrige y le dice, no, solo ante Dios adorarás, solamente a Dios adorarás. Es más, busquémoslo para no parafrasearlo. Ese sí me gustaría que lo leamos. Apocalipsis 22:8-9. Dice así. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, a nadie se le podía adorar, solamente a Dios. Pero Jesús, vemos en repetidas ocasiones que Él sí permite que se le adore. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces Jesús enseñaba que solo Dios debía ser adorado. Eso lo vimos en Mateo capítulo 4, verso 10, cuando él está siendo tentado por el diablo en el desierto. Entonces el diablo le dice, ay, yo te doy todo esto si postrado me adoraras. Y él le dice, Jesús le dice, solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a él le servirás. Jesús tenía muy claro quién era el único que merecía adoración. Entonces, ¿por qué es Dios? Porque Él recibió adoración. Y aquí tienen todos los textos que les he dejado. Y finalmente, Jesucristo recibió oración, la cual solo debe dirigirse a Dios. Nuestras oraciones solo deben ser dirigidas a Dios. En Juan 14:13, versículos 13 y 14, vemos que Jesús les está diciendo que oren al Padre en el nombre de Jesús, para que sus oraciones sean oídas y sean contestadas. Entonces podemos orar al Padre en el nombre de Jesús. En Hechos 7, 59, 60 y en Primera de Juan, capítulo 5, versos del 13 al 15. Entonces, ahí vemos una breve, como les digo, introducción al Evangelio de Juan. Ahora sí, les voy a dar unos 5 minuticos, pues, si tienen alguna pregunta, aporte, para comenzar con explicándoles las hojitas. Cuéntenme si tienen alguna pregunta, algún aporte. Priscila, bendiciones, amor. Aquí en Facebook. Luz Marina Díaz, cuéntanos, amor. Bueno, ¿será que se le alzó la manito solita? Mm, 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 mm.
Hola. Ahora sí, ¿o será que yo era yo? Luz Marina, cuéntanos, amor, ¿nos quieres decir algo? ¿Alguien tiene una pregunta al respecto de lo que les he dicho hasta el momento o no? Bueno, al parecer no, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces para las personas que tienen la guía de estudio, yo les envié al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Comunidad de Agua Viva, ¿cierto? Allí les enviamos puntualmente, vamos a estar enviando sobre el estudio de Juan y alguna que otra información, algo puntual o la oración que la vamos a volver a retomar, la oración diaria. Les enviamos la oración, les enviamos algo puntual. Y también tenemos los grupos de camilleras. Los grupos de camilleras consiste en personas que quieren orar y quieren que oren por ellos, pero también quieren orar. Entonces, si usted quiere recibir la oración del día, entonces se queda en el grupo de la comunidad y ahí va usted a recibir la oración del día. Pero si aparte de eso usted dice, ay, yo quiero que también quiero orar por los demás, quiero ser una camillera. ¿Por qué nos llamamos camilleros? Porque la Biblia nos muestra cuando había un hombre paralítico que lo llevaban en una camilla 4 personas. Y cuando esas 4 personas llegaron donde Jesús y todo estaba tan lleno y no tenían cómo entrar a la casa, ellos descubrieron el techo y entraron a esa persona, al paralítico, por ahí por el techo. Entonces me encanta cuando dice que Jesús, al ver la fe de ellos, es decir, de los camilleros, no del paralítico, al ver la fe, mire que la fe se puede ver. ¿Por qué? Por los actos que tenemos. La fe sí se puede evidenciar. Y eso fue lo que Jesús vio. ¡Wow! Tan esforzados. Mira lo que los llevó a hacer la fe. Entonces Jesús le llamó la atención la fe de ellos. Y dice que al ver la fe de ellos, sanó, obró en el paralítico. Le perdona sus pecados y luego los sana, pero fue por la fe de ellos, no dice que por la fe del paralítico. Entonces, qué importante que oremos unos por otros y seamos esos camilleros que vamos delante de Dios y le decimos, Señor, mira Julanito, mira Julanita, mira esta situación que tiene, necesitamos que intervengas, necesitamos que hagas un milagro, y así no solamente me fijo en mis problemas, sino que también me doy cuenta de que hay otros que necesitan de que yo levante un clamor. Entonces, qué importante, somos los camilleros. Ahí nos comprometemos a orar los unos por los otros. Entonces, si usted de pronto quiere ser parte de ese grupo de camilleros, hay varios grupos, y quiere ser parte del grupo de camilleros, entonces también nos lo hace saber. Por el grupo de WhatsApp, yo les envié esta guía de estudio del Evangelio de Juan. Les voy a explicar en qué consiste, ¿ok? Entonces, la primera hojita dice que aquí hay unas palabras a resaltar. Las que ustedes ven en azul, bueno, están los nombres de Jesús, el reino de Dios, testimonio, amor, verdad, creer. Bueno, todas estas palabras que ustedes ven son sugerencias para resaltar. Ahora, si usted es una persona que no está acostumbrada a resaltar, seguro se le va a volver algo tedioso el resaltar tantas cosas. Y yo la entiendo perfectamente. Entonces, si usted no quiere resaltar, o de todo lo que se sugiere, usted quiere resaltar una que otra cosita, está bien. Lo importante es, a ver, yo veo quién que me diga qué. Alguien que me diga, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a estudiar la Biblia? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo primero que debemos? Orar primero, Anita. Orar. Orar. Pedirle al Señor entendimiento. Orar.
Muy bien, eso es lo más importante, orar. Cuando usted va a leer, no empieza de una a leer, no, sino que antes ora, pidiéndole al Señor que le dé entendimiento, que el Espíritu Santo le revele la palabra, que lo que usted vaya a leer realmente le transforme su vida, que el Señor le sacie. Bueno, en sus palabras, usted le dice al Señor, ayúdame a entender, yo quiero conocerte. Eso es muy importante. Aquí hay unas sugerencias de palabras que puedes resaltar, pero son sugerencias. Ok, tenemos esta hojita que es la que vamos a manejar día a día, ¿cierto? Entonces, así, día a día, ahí está, no sé si la están viendo. Ok, sí. Esta dice día, donde dice día es el capítulo que usted está trabajando, ¿cierto? Entonces, si es el capítulo 1, día 1. Si es el capítulo 5, entonces día 5, y así como vaya en el orden. Y ahí usted le va a escribir lo que desee, ¿cierto? Ejemplo, yo acá ya tengo realizada la mía. La idea es que usted se tome el tiempo y lo vaya haciendo. Entonces, si hace preguntas, esas preguntas nos llevan a tomar decisiones, hace una corta reflexión, hace una oración, advertencias y la promesa. Les voy a leer esa como para que se den una idea. Ejemplo, yo me hice algunas preguntas, que es con lo primero que yo empiezo cuando estamos haciendo el plan lector. A medida que yo leo, me voy haciendo preguntas. Entre tantas que me hice, escribí aquí algunas y yo me pregunté, ¿estoy testificando a otros de Jesús? Me hice esa pregunta porque vemos que Juan el Bautista testificaba, daba testimonio de Jesús. Entonces yo me pregunté eso, ¿le estoy hablando a otros de Jesús? ¿Estoy haciendo esto? ¿Estoy viviendo la plenitud de Cristo? Porque ahí nos dice que Jesús es la plenitud de la que tomamos todos. ¿Estoy viviendo en esa plenitud? Me hice esa pregunta. A veces vive uno en amargura porque uno quiere, porque no está sumergiéndose en esa plenitud que Cristo ya nos dio. Ahora, ¿qué digo de mí misma? Fue una pregunta que le hicieron a Juan. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces yo me pregunté, ¿qué digo de mí misma? ¿Cómo está mi autoestima delante de Dios? No me puedo creer más que nadie, pero tampoco menos. Mi valor viene de la palabra de Dios. Yo tengo que recordarme a mí misma lo valiosa que soy. Valgo la sangre de Jesús. Soy la niña de sus ojos. Soy su tesoro especial. Cuando yo me veo como Dios me ve, es tan importante pedirle a Dios eso, que mi valor no dependa de lo que dijo Julano o Julana de mí. No, es lo que Dios dice de mí en su palabra y no recibir esas palabras negativas o esos pensamientos negativos que vienen a nuestra mente. Entonces ahí, ¿qué digo de mí misma? ¿Cuál es mi motivación al seguir a Jesús? Fue otra pregunta que yo me hice. ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué? Porque vemos que los discípulos de Juan y Andrés, cuando van a seguir a Jesús, él les dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Jesús le pregunta a ellos, ¿qué buscan? Y Jesús nos pregunta a nosotros, ¿qué buscas? Entonces pongo, yo puse, ¿cuál es mi motivación al seguir a Jesús? Ah, es que yo quiero que Jesús me dé un empleo, o me dé un esposo, o me sane. ¿Cuál es mi motivación? O simplemente yo quiero conocerlo, yo quiero pasar una eternidad con él, yo quiero disfrutarlo. ¿Yo qué? ¿Cuál es esa motivación al seguir a Jesús? ¿Verá Jesús en mí una verdadera cristiana? Me hice esa pregunta. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús, cuando ve a Natanael, dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ay, Dios. ¿Será que Jesús me ve y qué dirá? Ay, Dios, ayúdame. ¿Cierto? Entonces yo me hice esa pregunta, ¿y será que puede decir de mí, he ahí una verdadera cristiana o no? ¿Conozco el propósito por el cual vine a este mundo? Porque Juan vino para dar testimonio de la luz, él sabía muy bien su propósito. Yo conozco el propósito para el que vine a este mundo. Bueno, esas fueron algunas preguntas. No me cabía más, por eso no escribí más. Ok, una oración corta que hice. Señor, necesito que tu luz resplandezca en cada área de mi vida. Ayúdame a estar llena de gracia y de verdad, a seguirte por la razón correcta, a encontrar mi valor y propósito en tu palabra.
Usted lo que lee, lo que usted interiorizó, lo plasma, de acuerdo a lo que usted haya leído y entendido. Hace su oración. Advertencias que encontré, lo que no debemos hacer, no menospreciar a Jesús. Como hizo Natanael, ay, de Nazaret puede salir algo bueno, menospreció a Jesús. Entonces, Señor, ayúdanos a no menospreciarte. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, cuando usted pone su fe en otro, en otra, que no es Jesucristo, usted lo está menospreciando. Porque usted estaría diciendo, ay, pues sí, usted murió por mí, pero no me es suficiente. Lo menosprecio. También quiero poner mi fe en Julanita, en Julanito, en esta matica, en esta piedrita, en esta yo no sé qué. No, eso es menospreciar a Jesús. No podemos ser así. Jesús, tú eres suficiente para mí, porque es que tú entregaste tu vida por mí en esa cruz. Nadie derramó su sangre por mí, sino solo tú. Y solamente a través de ti yo tengo vida eterna, yo tengo perdón de pecados, yo puedo acercarme al Padre, solamente a través de Jesús. Entonces, no menospreciar a Jesús como hizo Natanael en un principio, no juzgar. No seguir a Jesús por intereses personales, no a los prejuicios y no a la vanagloria. Eso fue lo que yo encontré allí. Y una promesa, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esa fue la promesa que yo elegí, ¿cierto? Donde nos dice que no todo el mundo es hijo de Dios, sino solamente los que reciben a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Lo dice la Biblia, que solamente a los que han recibido a Cristo en su corazón. Bueno, eso hice. Y como reflexión, que tenemos en la parte de arriba, yo puse lo siguiente. En este capítulo me queda claro que Jesús es Dios. Veo también la importancia de dar testimonio de Jesús. Entiendo que no todos son hijos de Dios, solo los que reciben a Jesús. Verso 12, 1:12. Yo debo estar llena de gracia y de verdad como Jesús y tomar de su plenitud. Eso escribí, ¿cierto? Entonces, esa es la hojita. Ya luego ustedes escriben los nombres de Jesús. Ustedes ven que hay 2 hojitas para cada situación. Una que tiene varias líneas y la cita para que ustedes le pongan adelante. Aquí la tengo yo, por ejemplo. Aquí la tengo yo. Vamos a ver si la ven ahí. Para los que están escribiendo. Entonces, nada más del capítulo 1, saqué 12 nombres de Jesús. Del capítulo 1. Dice, Él es el verbo divino, Él es el creador de todo, Él es la vida de los hombres, Él es la luz de los hombres, Él es la luz verdadera, Él es el unigénito Hijo, Él es el Cordero de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Rabí, el Maestro, Él es el Hijo del Hombre, Él es el Rey de Israel. ¡Ay, qué hermosura! Y al frente le voy poniendo dónde, ay Padre, ¿dónde lo dice? Vamos a ver si ven, que con esta hoja, sí. Bueno, al frente les voy poniendo dónde lo dice la cita bíblica, ¿cierto? Entonces, ahí está. Ahora, ustedes van a ver que aparte de esta larga, ay, Padre, Señor, ayúdame. Aparte de esta, ustedes van a ver que la hoja está dividida en 2. Esa misma hoja, los nombres de Dios, está dividida en 2. ¿Con qué propósito? Con el propósito, si usted quiere, recuerde, si usted quiere, no imprima esas hojas. Usted puede llevar un cuadernito y en su cuadernito usted va haciendo como quiera. Si quiere tal cual como está ahí escrito, lo divide igual o lo que a usted le llame más la atención, usted lo va haciendo. Entonces, ¿por qué tengo esta hoja dividida en 2? Para que usted plasme ahí, escriba ahí lo que entendió, porque listo, en una yo escribo, Él es el verbo divino, Él es la luz de los hombres, Él es cierto, el Cordero de Dios, pero entonces aquí yo ya puse, por ejemplo, el verbo divino, 1:1, capítulo 1, verso 1, y yo ya ahí escribo en esas líneas lo que yo entendí, porque Él es el verbo divino, porque Él es el verbo de Dios, el verbo divino.
Entonces, por ejemplo, aquí Juan hace énfasis en el principio, refiriéndose al Génesis, cuando en el principio Dios creó todo por medio de su palabra. Al decir que Jesús es el verbo, él está afirmando que Jesús es el creador, la palabra, el verbo, Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros, y dice, el verbo era con Dios y era Dios. Nos habla de su preexistencia. Usted escribe como usted entiende. Ay, ¿por qué dice el verbo de Dios? ¿Por qué dice el Cordero de Dios? Entonces la idea es que usted lo vaya escribiendo para que usted le quede bien afirmado ese concepto. Porque es triste que usted diga, ay, sí, Jesús es el Cordero de Dios. Y a usted le preguntan, ¿y por qué? ¿Qué quiere decir el Cordero de Dios? Y usted, yo no sé, él es el Cordero de Dios, pero yo no sé por qué. Necesitamos saber por qué. Entonces, en una listica, en una hojita, usted hace la lista de los nombres de Dios y en la otra usted las va especificando y por eso están divididas en dos las hojas. Entonces, los nombres de Dios y los nombres de Jesús, perdón, los nombres de Jesús está aquí así en líneas, en varias líneas con la cita al frente y está así dividida. Así la van a ver todas las demás. Los yo soy de Jesús, todavía no hemos llegado allá. Va a haber un momento donde vamos a ver varios yo soy de Jesús, creo que son 8. Las analogías del reino de Dios, todo eso lo vamos a ir viendo en el en el estudio. Los milagros de Jesús, los encuentros con Jesús. Entonces, por decir, en el capítulo 1, yo tengo acá algunos encuentros con Jesús. ¿Cuáles? Están los discípulos de Juan el Bautista, que fue Andrés y Juan, esos dos discípulos que fueron a verlo. Simón Pedro también tuvo un encuentro con Jesús. Natanael tuvo un encuentro con Jesús. Juan el Bautista. Entonces, acá tengo la lista de los encuentros con Jesús. Y aquí las voy explicando una por una. Entonces, ejemplo, Juan el Bautista, 1:29. Al verlo, Juan inmediatamente le dice a sus seguidores que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En todo tiempo hacía que miraran a Jesús, logrando así que lo dejaran de seguir a él para que siguieran a Cristo. Reconoció su incompetencia, su fragilidad, su límite. Él le dio adoración, le dio humillación, negación. ¿Cuál será mi actitud al ver a Jesús? ¿Cierto? Humillación, es cierto, porque a veces vamos a ver si Jesús hoy se nos presenta, ay Señor, yo soy tu sierva, yo predicaba tu palabra, ¿cierto? Me doy reconocimiento o antes me humillo. ¿Cuál será mi actitud al tener cada día ese encuentro con Jesús? Y recordemos que nos encontramos con Jesús o nos deberíamos encontrar todos los días en oración. Cuando usted va a la presencia de Dios, usted tiene ese encuentro con Jesús. Entonces, como Juan el Bautista, a toda hora se negaba y él decía, no, yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. O sea, los siervos, los esclavos eran los que le desataban las sandalias a sus amos. Y él decía, ni siquiera a eso alcanzo, a ser ese siervo que le quita las sandalias. Él siempre reconociendo y humillándose delante de él. A él no le importó, ay, tengo tantos seguidores, me van a dejar de seguir. No, al contrario, él decía, mírenlo a él, él es el Cordero, él es. Y esa debe ser nuestra misión. Listo, Juan el Bautista, Simón Pedro, vemos ese encuentro donde le dice, tú eres Simón, pero tú serás. Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, eso es lo que pasa. Tú eras la enojona, la triste, la abandonada, la desechada, no sé, cada quien tiene su estilo de vida o su rótulo que las personas le ponían, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Él cambia nuestra historia. Esa persona que era triste, ahora en Cristo vive gozosa, vive plena. Entonces, qué importante, qué lindo que nosotros permitamos que Jesús parta la historia de nosotros en dos. Éramos unos antes de conocer a Cristo y ya somos otras personas después de conocer a Cristo. Entonces, como yo siempre les digo, yo era una Ana María antes de Cristo.
y ahora soy otra después de Cristo. Claro que me falta, sí, y me falta mucho, pero le doy gracias a Dios porque ya no soy lo que era antes. Él poco a poco viene transformándonos. Y eso fue lo que pasó cuando Jesús se encontró con Simón Pedro. Y le dijo, tú eres Simón, que la raíz de esa palabra era frágil, débil, inestable. Y le dice, tú serás Cefas, que quiere decir piedra, que quiere decir fuerte, firme, estable, todo lo contrario. Y vemos ese Pedro que se dejó trabajar en las manos del Maestro, en las manos de Jesús, y vemos a ese Pedro transformado en la palabra de Dios. Asimismo, usted y yo le debemos permitir al Señor que transforme nuestras vidas. Y es necesario todos los días vivir ese encuentro con Jesús. Entonces, qué lindo cuando nos fijamos aquí en el Evangelio, los encuentros que Jesús tiene con las personas, porque a cada uno lo impacta de una manera especial. A cada uno le transforma, le deja un mensaje único y es lo que usted y yo debemos extraer de ese encuentro y llevarlo a nuestra vida. Entonces, por eso es que todo lo que está escrito en la palabra es para nuestro provecho, dice la Biblia, es para nuestro bienestar, es para nosotros aprender. Siempre que acudamos a la Biblia, Señor, enséñame, Señor, háblame, Señor, que tu palabra sea mi delicia, dame mi porción del día de hoy. No es que usted leyó y cerró la Biblia y quedó en las mismas. No, Señor, por favor, háblame, por favor, enséñame y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Entonces, bueno, ahí está lo de los encuentros con Jesús. Vemos lo de los milagros de Jesús, lo vamos a ver más adelante, los padecimientos de Jesús por nosotros. Hasta ahora yo alcanzo a ver uno de los padecimientos de Jesús y yo veo que Jesús fue menospreciado. Cuando vemos que Natanael dice, ay, de Nazaret puede salir algo bueno, lo desechó. Y yo no sé si a usted le ha pasado, dice, de esa familia es lo peorcito, cuando se refieren a su familia, o quizás cuando se refieren a usted, ay, esa es la tonta, esa es la que no, bueno, sé, dicen palabras despectivas sobre usted, quizás donde hay otras personas a su alrededor que tienen más, que saben más o que son más lindas, no sé, donde usted de una u otra manera se ha sentido menospreciado o menospreciada, pues bueno, tenga presente que Jesús ya lo vivió. Él también padeció ese menosprecio. Entonces, padecimientos de Jesús, ahí yo puse el menosprecio que vemos con Natanael. Jesús como Dios, lo tenemos, la hojita que dice Jesús como Dios, cuando dice que él era el verbo era Dios, donde dice que es omnipresente en el 1:48 y donde dice también que Él es el creador. Esos son atributos de Dios, el que crea, el creador, Jesús como creador. Ok, esos son los que llevamos por ahora. Como yo entiendo que apenas le vamos a tomar como el ritmo a este estudio, yo les voy a mandar como las hojitas de lo que yo, ay, a ver, ¿cómo hacemos una forma para no saturarlos mucho de fotos y todo eso en el grupo? Las personas que vayan, que quieran realmente, pues me solicitan. Ay, no sé cómo lo hiciéramos, Espíritu Santo, porque también es cierto que a veces me saturo de mensajes y no me da para responderles a todos. Entonces, bueno, algo. En el grupo de WhatsApp hay unos administradores. Entonces, me pueden hablar a mí o mandan a los administradores y ellos les van a estar mandando las hojitas o dándoles respuesta a lo que ustedes necesiten. Obviamente les agradecemos su paciencia porque ustedes saben que todos tenemos nuestras responsabilidades y a veces hay personas que se desesperan porque no les responden ya. Entonces, en lo posible trataremos de darle una atención lo mejor que podamos, pero también les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia si no les podemos responder de una. Pero, ¿cuál es nuestro deseo? Que ustedes se deleiten en la palabra de Dios.
que ella se les vuelva una delicia, que ustedes se sienten a estudiar la palabra y ustedes vean cómo es Dios hablando a sus corazones y usted va a ver que usted tiene momentos donde usted llora ahí leyendo la palabra o donde también se goza en gran manera. Pareciera que algunos versículos salen de la Biblia y le resaltan y que usted dice, ay, esto es para mí, como si estuviera diciendo su nombre y allí usted se empieza a enamorar de Jesús. Es el propósito, que su palabra nos enamore más y más y que esa sea una petición constante de cada uno de nosotros. Señor, enamórame, enamórame de tu palabra, enamórame de ti, Señor. Avívame con tu Santo Espíritu, abre mi entendimiento, despierta mis sentidos espirituales. Necesito que me sacies con tu palabra, palabra me limpie, que tu palabra me transforme, que tu palabra me liberte, me sane, me sacie, que tu palabra obre en mi vida, que el Señor vea esa hambre, esa necesidad, ese deseo que tenemos de Él. Es fundamental. Muy bien. Vamos a ver quién nos quiere decir algo. Si hay alguien que tiene algún aporte, alguna duda, alguna pregunta. No sé si les parece, y mañana les subo por el canal de YouTube, les subo el estudio del capítulo 1. La vez pasada lo hicimos, digamos que brevemente, lo hicimos la vez pasada cuando yo me conecté con mi esposo, pero ese día, la verdad, Dios es muy precioso y todo, pero ese día yo estaba como algo turbada. Tenía dolor de cabeza, estaba algo estresada porque madrugaba al día siguiente a las 2 de la mañana para viajar, tenía varios días sin dormir. Entonces, no sé, tengo el deseo de volverles a grabar el capítulo 1 para que ustedes ya con despacio lo vayan realizando y también les pido un favor muy grande. No se hagan dependientes ni de mí ni de nadie. Siempre el Espíritu Santo, yo con todo el amor les transmito la palabra, lo que Dios me permite y para mí es un enorme, enorme placer y una gran bendición. Pero también tengan presente que el Espíritu Santo está dentro de usted. Y el Espíritu Santo nos enseña, dice la Biblia. Él es el que nos enseña. Y siempre que usted acude a la palabra de Dios, con ese amor, con esa fe, con esa dedicación, tenga la certeza que el Señor no la va a dejar hambrienta. Él siempre le va a dar, Él siempre le va a saciar. Entonces esto se lo digo porque estuve algunos días ausente y hubo personas que me dijeron, ay, no, todos esos días me quedé sin leer la Biblia, no, es que a mí me gusta leerlas con usted. Y yo, pues qué linda y todo. Pero de verdad que Dios se debe sentir triste porque eso quiere decir que usted se está haciendo dependiente de una persona y no, usted tiene la palabra de Dios, usted tiene el Espíritu Santo, entonces debemos acudir siempre a la palabra. Es muy, muy importante. Gloria a Dios que nos permite, yo también aprendo de otras personas, gloria a Dios por ellas, pero sería muy triste eso, que si de pronto no hay alguien que me enseñe, entonces yo no abro la Biblia, no, no puede ser así. Bueno, les cuento para terminar, que antes de que se me olvide. Mañana a las 3 de la mañana tenemos guerreros de oración. Los que deseen conectarse, ahorita al terminar les dejo el link por el grupo, les envío el link para que los que deseen conectarse a las 3 de la mañana, vamos a estar por Meet orando por sus necesidades, orando unos por otros. A las 3 de la mañana de 3 a 4:30. En la noche tenemos las personas que están en el discipulado de adultos, pues entonces en la noche a las 7 tenemos el discipulado normal, los que están en el discipulado en la noche. Y el viernes, eso era lo que no sabía, el viernes preparen sus corazones, de todo corazón se los digo, preparen su corazón delante de Dios y propónganse estar en el ayuno que tenemos el viernes. El viernes por primera vez vamos a tener el ayuno desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Lo vamos a extender todo ese tiempo. Siempre lo hemos tenido de 8 a 12 del día, pero esta vez lo vamos a tener desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y vamos a estar por las redes sociales y por Meet. Les
encarezco, de verdad, les encomiendo, les recomiendo que se propongan estar donde yo sé que el Señor se va a glorificar grandemente, va a obrar más y más en sus vidas, vamos a aprender mucho y va a ser un tiempo de mucha, mucha bendición. Entonces, propóngase estar en el ayuno este viernes con la ayuda de Dios. Que no se me olvide nada. Meli, ¿se me olvidará algo? No. Martes y jueves, guerreros de oración. ¿Qué más, Meli? Nada, Anita, pues yo pienso que si alguien tiene alguna duda, de verdad que la diga de una vez, porque como dice Anita, a veces son muchos los mensajes y ella no alcanza a contestar. Entonces, si tienen alguna duda, si sea pequeña, si piensan que es algo sin sentido, pregunten porque es mejor preguntar y estar seguros. Muchas gracias, Meli. Así es. Para eso es este espacio. Pregunte tranquilamente o haga el aporte que quiera. Mm, Anita, el discipulado de los niños los sábados. sí, el discipulado de los niños el sábado. Muy bien, muchas gracias, amor. Aquí dice Alba Judith, vamos a ver. No vas a hacer la presentación, por favor, al grupo. Ella sabe, yo primero parte el link. Vamos a ver a lo mejor al grupo, ahorita yo pienso yo. Yo también pienso que es mejor al grupo y que cuando tengamos mucha información, ya que sabemos, pues vamos borrando. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, nunca he estado en un ayuno. ¿Qué hacen en el ayuno del viernes? Ah, bueno, amor, entonces si nunca has estado en un ayuno, te recomiendo, nosotros tenemos un videito corto como de 20 minutos, algo así, en YouTube, donde se llama, donde dice que es el ayuno. Ahí brevemente explicamos algo del ayuno, pero esa breve te va a servir para que tengas una idea qué es lo que se hace, cuál es el propósito del ayuno. Entonces te recomiendo que lo veas. El canal de YouTube nos encuentran como Agua Viva la Gracia del Amor. Usted le da ahí en videos y va a ver que ahí dice algo sobre el ayuno. Eso les va a ayudar. Pero el viernes vamos a profundizar más sobre el ayuno y vamos a aprender mucho más, pero de verdad que es una arma espiritual que Dios nos ha dado muy, muy poderosa. Muy, muy poderosa. Ayunar es una gran bendición para levantar nuestro espíritu, para romper las cadenas de opresión. Bueno, en Isaías 58 también nos habla del verdadero ayuno. Lo vamos a estar trabajando, desarrollando también con la ayuda de Dios. Bueno, entonces, el video lo sigo Hermana, por YouTube. Hola, amor, Ruby. yo le iba a preguntar a su merced, esto es de sobre quién se ganó el premio de abril. Bueno, amor, muy buena pregunta. Por ahí les estuvimos, creo que ayer o ayer les estuvimos preguntando por las historias si nos podían, por favor, volver a enviar las personas a las que estuvieron participando, porque no queremos confusiones y yo tengo una idea de tales personas y la chica que me está ayudando tiene como ciertas dudas, entonces para no ser injustos, les hemos pedido, no sé si lo vieron por las historias, les hemos pedido que nos vuelvan a mandar, por favor, las personas que se registraron para volver a rectificar una por una. Nos va a tocar volver a hacer esta tareita. Entonces, Rubicita, te pido ese favor, amor. ¿Listo? Bueno, señora. Bueno, amor. Ok. ¿Quién más tiene alguna pregunta, algún aporte? Bueno, vamos a orar entonces. Mm, a ver, yo veo. ¿Quién más? Soco, bendiciones. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar entonces para terminar este tiempo. Ay, bueno, yo estaba aquí como que, ay, Señor, que si me dé el tiempo con todo lo que tenía para compartirles. Ay, sí, tengo 9 minutos. Sí me va a dar tiempo. Álceme la manito ahí virtual. ¿Quién quiere participar en unas preguntas que les voy a hacer aquí? Si alguien quiere participar en una ruleta que tengo aquí con unas preguntas, alcen la manito. ¿Quiénes quieren participar? Son preguntas relacionadas con lo que estuvimos viendo el día de hoy, como para hacerle un resumen, como para reforzar lo aprendido. Muy bien, Edna.
Alguien más. Necesito varias personas. Luz Marina, no sé si, porque como ella ahorita la tenía levantada, no sabía. Alba Judith, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Joana, muy bien. Listo. Otra personita. Van 3. Edna, Alba Judith, Joana. ¿Y quién más? Bueno, otra personita, rapidito, para que nos rinda el tiempo. Bueno, la voy a bajar con ellas 3, si nadie quiso participar, nadie más. Ok, entonces dice así. Ok, está acá. Pongan mucha atención. Las que primero sepa las responde. Menciona 3 nombres de Jesús. Edna. No, yo las voy a seleccionar. El Redentor, el Salvador y el Hijo de Dios. Muy bien, excelente. Bueno, muy bien, muchas gracias. A ver, yo veo, eliminar esta. Ay, pero yo acá yo creo que les puse del capítulo 1. Vamos a ver cómo nos va. Edna. Ay, buena pregunta. Edna, diré, Joana, ¿qué le añadirías o qué le quitarías a este estudio? ¿Me repites la pregunta, porfis? ¿Qué le agregaría y qué le quitaría? Sí, usted diría, ay, me gustaría que este estudio tuviera esto, o le podrían quitar esto, no es necesario, algo así. Ay, no sé, no. No se le ocurre nada. No, para Bueno, adicionarle no, y menos para quitarle, no, la verdad no. bueno, excelente, está muy bien. Entonces te voy a hacer otra pregunta. Sí, señora. Dice, ¿cuál es el propósito principal del Evangelio? De Juan, enseñarnos sobre la vida de Jesús, sobre, ay, Piénsate. Ahí, incluso lo dijiste, lo Mostrar mencionaste. que Jesús, Te ayudo. mostrar que Jesús. Que Jesús es Dios. Ajá, muy bien. Sí, Es el propósito sí. principal. Muy excelente, amor. Muchas gracias. Ok, vamos a ver. La voy a volver a girar. Vamos a ver quién está por acá. ¿Cuál encuentro con Jesús te llamó más la atención? Bueno, si ya has visto el capítulo 1, ¿cuál encuentro le ha llamado más la atención? Edna. El de Natanael. Ujú. El de, sí, ahora se me olvidó. Bueno, el que dice que si de Nazaret puede salir, el que lo menospreció, Ajá, porque, porque creo que de alguna manera lo he hecho por pensar que de pronto en mis propias fuerzas puedo hacer algo, entonces no puedo juzgarlo a él porque de alguna manera he hecho lo mismo. Por eso Ujú. me llama la atención. Muchas gracias, amor. Perfecto. De todos esos encuentros aprendemos mucho también. Esa es la idea, reflexionar. Mm, em, Edna, haz una breve oración respecto a lo que hemos estudiado, para que los demás veamos en qué consiste orar cuando tenemos nuestro plan lector. Ok. Amado Dios, yo te pido, Señor, que seas tú revelando tu palabra, tu preciosa palabra a mi corazón, que yo pueda encontrar en esta enseñanza, Señor, la verdad que tú quieres enseñarme. Que a medida que vaya reconociendo el encuentro que tú has tenido con cada uno de los personajes, Señor,
yo me dé cuenta que es un encuentro conmigo misma, Señor. Te agradezco por tu palabra, por tu enseñanza. Te agradezco también por las manos de Anita, por su labor, porque tú la has usado, Señor, porque su forma de mostrarnos ese amor que le tiene a la palabra también llena nuestra vida de ánimo para hacer lo mismo, Señor. Es una gran enseñanza y guía. Gracias, Señor, por enseñarnos a través del Evangelio tu obra en la cruz y enséñanos a amar más tu palabra y a reconocer esa gran obra que has hecho. Te amamos, Señor, te agradecemos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo revelándonos cada día más y más de tu hermosa palabra. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Muchas gracias, amor. Perfecto. Ahora continuamos. Hubo una que se nos quitó, que quería participar. A ver, yo veo. Joana, ¿tú ya te hiciste de pronto leíste el primer capítulo o no? Joana. El primer capítulo de Juan, Ujú. sí, señora. Incluso lo estoy leyendo como devocional y voy en cuando Jesús, cuando María Magdalena está ahí con la madre de Jesús y está el discípulo Juan y está, ahí estoy, yo lo hago como devocional, estoy con el libro de Juan como devocional. Muy bien, amor. Y en el capítulo 1 te hiciste algunas preguntas. ¿Tú conoces el método que nosotros tenemos de estudio? Que a medida que vamos leyendo nos vamos haciendo preguntas, ¿o no? Sí, sí, señora, sí. Incluso hoy tuve una pregunta, una duda muy grande porque dice que está el discípulo amado y está María Magdalena y está María. Entonces, mucha gente que no tiene la fe que nosotros o no han tenido, digamos, un encuentro con Dios y todo ese tipo de cosas, nos hacen, o sea, hace un tiempo a mí me hicieron dudar porque decían, no, es que el discípulo amado era María Magdalena y esa era la novia de Jesús, pues con ese libro del Código de Da Vinci, y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí, Cuando yo empecé a conocer la palabra. Entonces hoy yo decía, Dios mío, esto, ahora porque el Señor le revela a uno por medio del Espíritu Santo muchas cosas, pero si no, uno al principio dudaba, pero aún así hoy me hacía la pregunta y yo decía, bueno, Señor, mira que el enemigo trata de cegarlo a uno, de meterle tantas cosas y es por la revelación del Espíritu Santo, pero sí, hoy incluso me hacía como esas preguntas sobre ese texto y yo decía, ya sé de dónde sacan tanta cosa para hacer que la gente no crea, que la gente sí distorsionar la palabra, es verdad, sí, señora. Bueno, amor, muchas gracias. También les recuerdo que cuando nosotros leemos la Biblia, entonces, por decir, ya les he dicho en otras ocasiones, cuando en Juan 1 dice Jesús, yo ahorita les leí las preguntas que yo me había hecho leyendo la palabra. Entonces, por decir, Juan vino para dar testimonio de Jesús. Entonces yo me pregunto, Juan sabía para qué había venido a este mundo. Yo ya sé para qué vine. Todos venimos con un propósito, pero ya lo conozco. Yo ya sé cuál fue el propósito con el cual Dios me creó. Jesús es la luz de los hombres. Yo estoy permitiendo que la luz de Cristo alumbre todo mi ser. O hay áreas en mi vida en oscuridad. Donde más nos dice que Andrés, bueno, Felipe le dijo a Natanael y lo llevó donde Jesús. Andrés fue y le dijo a Simón Pedro y lo llevó donde Jesús. ¿Yo a cuántas personas he llevado donde Jesús? ¿A cuántas personas les he compartido la fe? Entonces ahí me voy yo haciendo como preguntas con la misma lectura bíblica, yo me voy cuestionando. A Juan le dijeron, ¿qué dices de ti mismo? Y yo me pregunto, ¿qué digo de mí misma? Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes qué están buscando? Y yo, ¿será que si el Señor hoy me preguntara a mí, ¿qué estoy buscando de Él? ¿Será que Él ve que estoy buscando solo su presencia y quiero conocerlo, amarlo y deleitarme en Él? ¿O será que Él está viendo en mí interés? Lo estoy buscando para que me dé, con algún interés, ¿cierto? Entonces, a medida que yo voy leyendo, me voy haciendo
preguntas y me voy cuestionando a mí misma. Eso es muy, muy importante porque esas preguntas me llevan a tomar decisiones. Entonces me hice las preguntas, ¿qué digo de mí misma? Mi decisión, diré de mí misma lo que dice la palabra de mí. Me veré como Dios me ve, no como los demás, no creeré lo que los demás digan de mí, no aceptaré esos pensamientos negativos que me trae el enemigo. Yo recibo, yo sé lo que soy en Cristo. Mi identidad viene de la palabra de Dios, de lo que Dios dice de mí. Esa es una. Otra de las mismas preguntas que me hice, ¿estoy permitiendo que la luz de Cristo alumbre? Bueno, entonces decisión, que la luz de Cristo alumbre toda área en mi vida. Entonces, si en mi vida hay desorden, hay oscuridad, hay pecado, hay con malos hábitos, necesito que la luz de Cristo me alumbre ahí. Señor, por favor, ¿cierto? Entonces eso me lleva a tomar decisiones y me lleva a levantar una oración. Decirle, Señor, hoy he aprendido esto, esto y esto. Hoy has hablado a mi vida esto. Yo necesito ser, por ejemplo, a mí me llamó mucho, mucho la atención ser llena de gracia y de verdad, como era Jesús, lleno de gracia y de verdad. Entonces yo me pregunto, ¿soy llena de gracia y verdad? Es decir, tengo amor, ese amor de Jesús en mí y esa verdad de la palabra de Dios. Yo muestro esa misericordia y ese amor. ¿O soy solo misericordia y solo amor y se me olvida hablar de lo que ya está escrito en la palabra y mostrar a Dios conforme a la palabra que es la verdad? O hay personas que son solo Biblia, Biblia, Biblia y juzgan y dan duro con la Biblia y se les olvida la misericordia. Entonces yo le pido, Señor, ayúdame a ser llena de gracia y de verdad. Entonces, qué lindo cuando nosotros vamos leyendo la palabra, vamos haciéndonos preguntas, hacemos un alto, reflexionamos cómo estoy frente a esto, me hago esa pregunta, eso me lleva a reflexionar y eso me lleva a tomar una decisión y finalmente hacemos una oración, como nos hizo ahorita Edna, por ejemplo, una oración donde ya usted finaliza, cierra su estudio, así como para empezar oramos, también para terminar oramos ya con lo que hayamos aprendido. Si de algo nos tenemos que arrepentir, lo hacemos en ese momento en oración. Señor, yo te pido perdón porque hoy entendí que te he menospreciado. Señor, te pido perdón porque hoy entendí que yo no me he valorado y a veces he dicho de mí misma cosas negativas y tú no me ves así. Señor, yo hoy te pido perdón porque no he dejado que tu luz resplandezca. ¿Cierto? Es importante nosotros también en esa oración pedirle perdón, darle gracias, reafirmar esas decisiones. Señor, he tomado esta decisión, ayúdame a mantenerme en ella. Y así se hace muy, muy especial y se vuelve un verdadero deleite la palabra de Dios. Ese estudio bíblico, ese estudio está en la presencia de Dios, se vuelve tan precioso cuando lo hacemos de esa manera. Entonces, excelente. Muchas gracias, Joa, ¿cierto? Espérame, yo veo. Espíritu, no, la pestaña de mí. Bueno, por acá, para terminar, a ver, yo veo. Eliminar esta. Vamos a ver quién quiere responderle a esta otra que quedan. Bueno, quedan varias. Ay, ya me pasé. Menciona algo nuevo que aprendiste hoy. ¿Alguien quiere decirnos algo nuevo que haya aprendido hoy que diga, ay, yo no sabía eso? Como es de rico cuando aprendemos algo nuevo. ¿Alguien tiene algo para aportarnos hoy que diga, ay, yo no sabía esto y lo aprendí? Una, dos. Sandra, cuéntanos, amor. Sandrita. Anita, ¿me escuchas? Sí, amor, perfecto. Bueno, me pareció muy importante hoy el propósito por el cual Juan escribió el libro de Juan. Yo no tenía idea que era específicamente, pues como tal, el dar a conocer que Jesús es Dios, así como tal. Entonces me pareció fantástico. Es un, como un secreto que hoy aprendí. Muy, Sí. muy, muy chévere, sí. Sí lo tengo. Muchas gracias, preciosa. Muchas gracias a ti.
Exacto, es importante conocer los propósitos. Siempre que cada libro tiene un propósito, tiene un destinatario, es importante conocer el contexto cultural, Ujú, todo para uno poder tener un mejor panorama del libro. Excelente, ujú. amor. Muchas gracias. Muy bien, ahora otra persona, vamos a ver qué nos dice. Mm, ¿Cuáles son los pasos para hacer un plan lector? ¿Quién lo quiere decir? Hola. ¿Cuáles son los pasos para hacer el plan lector? O por lo menos como lo hemos visto aquí en Agua Viva, que tenemos unos pasos para hacer el plan lector. Ahorita lo estuve diciendo. ¿Quién lo quiere compartir? Oración, la Ajá, alabanza, en la oración, em, muy bien, amor. A ver, entonces, oras y luego ¿qué haces? Lees. la ¿Sí? alabanza. Bueno, el alabanza es opcional. Si lo quiere hacer, muy bueno, ¿cierto? Si quiere poner una alabanza antes de empezar, bien. Pero lo Pero que siempre primero la oración. siempre, lo que no nos puede faltar es la oración. La alabanza es opcional. Si tiene el tiempecito y lo quiere hacer, perfecto. Pero la oración sí no nos puede faltar. Entonces, la oración. Luego de que ora, ¿qué hacemos? Leemos, ¿cierto? Ya ahí sigue uno leer. Ya que hacemos después de leer o cuando estamos leyendo, nos hacemos preguntas. A medida que usted va leyendo, usted se va haciendo algunas preguntas. Debe extraer preguntas de ahí personales para su vida. ¿Cómo estoy yo frente a esta situación? A veces vemos historia, ay, tan bonita la historia de Julano. Ay, o mire lo feo que hizo Julana. Sí, pero entonces yo lo llevo a mi vida. Ay, Señor, yo estoy cometiendo ese pecado también. Ay, perdóname, ayúdame. O si no lo estoy cometiendo, ay, Señor, líbrame y guárdame de yo no caer en ese error también, en ese pecado también. Y todo se nos vuelve una oración, una meditación. Entonces, muy importante, leer, hacer preguntas. Y esas preguntas me deben llevar a tomar decisiones. Recuerden, tomar decisiones. Y por último, hacemos la oración final. Son esos pasos, ¿cierto? Oración, lectura, preguntas, decisión y otra vez oración. La oración al final debe de incluir lo que hayamos aprendido, como una reflexión de lo que usted aprendió en la lectura, lo que Dios le haya hablado a su vida. Ay, Señor, gracias porque hoy entendí esto. Ay, Señor, gracias porque... Y mire cómo vamos aprendiendo. Por decir Juan 1, ay, Jesús, gracias porque tú eres la luz de los hombres, tú eres el verbo divino, tú eres el Cordero de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Mire toda la alabanza que nos puede fluir para Jesús a través del capítulo 1. Cuando vamos estudiando la Biblia, tú eres el creador de todo lo que existe. Jesús, tú eres lleno de gracia y de verdad y nos va a salir mucha. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, porque así también vamos a poder dirigirnos con más libertad ante el Padre en oración. Entonces, Rubicita, dígame, amor, si le quedó claro los pasos del plan lector. Bueno, no sabemos si está ahí conectadita. Sí, sí, señora. Bueno, amor, muy bien. Entonces ya vamos a terminar. ¿Me ayudan respondiendo, por favor, para que terminemos rapidito? Dice, alguien, el que quiera, haz un comentario libre, lo que tú desees. ¿Qué quieres comentar en este momento? Algo que quieras decirnos. Guiomar, dinos amor. Hermana Ana María, me gusta mucho ese estudio porque repasa uno las cosas y aprende nuevas cosas. Y me gusta mucho la aplicación que hace. Muy interesante aplicar lo que está leyendo, lo que está y orar por esas aplicaciones. Por ejemplo, eh, la luz que es Cristo, nadie la puede tapar porque es más fuerte la luz que las tinieblas, entonces prevalece
la luz. Y eso es una aliciente para nosotros, vivir en la luz con Cristo. Amén, amén. Muchas gracias, amor. Hoy sí te pudimos escuchar, en estos días no fue posible. Bueno, gloria a Dios. Sí, eso es muy importante. Yo no sé, que a ustedes no les pese como me pasó a mí tanto tiempo, que por mucho tiempo leí la Biblia y la leía, pero realmente yo no la entendía. Entonces, cuando nos tomamos así el tiempecito, ya no leer mucho, pero sí lo que se lea lo vamos meditando, lo vamos orando, reflexionando. Le garantizo que empezamos en un crecimiento espiritual, en un conocimiento de Dios tan, tan precioso. Entonces, vamos a determinar hacerlo así. Muchas gracias, mi preciosa. Bueno. Amén. Y vamos a ver, ya quedan dos. ¿Qué decisión tomaste hoy en este capítulo? Una decisión, alguien que quiera compartir una decisión. Claro que como no estudiamos todo el capítulo, no estudiamos el capítulo hoy, entonces no sé. Vamos a ver la última. Ay, no veo lo que dice. Ok, ¿por qué no voy a eliminar? Voy a eliminar. Ok, entonces dice, ¿cuál personaje llamó más la atención y por qué? Ah, bueno, ese es como no las vimos, como no vimos lo de todo el evangelio, mañana si Dios quiere le subo el capítulo 1, entonces ahí podríamos entender más. Ok, muchas gracias por su participación, por su tiempo, les amo mucho, Dios les bendiga enormemente, los que quieran y puedan estar a las 3 de la mañana en nuestro tiempo de oración, una bendición, 3 de la mañana hora de Colombia. Recuerden que también nos pueden escribir sus peticiones de oración para tenerlos presentes y bueno, lo que les podamos servir con todo el amor. Vamos a orar para finalizar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, precioso Dios, por lo que hoy nos has permitido aprender de tu palabra. Con todo el corazón nos disponemos a aprender más de ti, a recibir tu palabra, que ya quede, Señor, guardada en nuestro corazón. Ponemos este estudio, el Evangelio de Juan, Señor, en tus manos. Te rogamos que nos ayudes a empezarlo y a terminarlo, Señor, que lo llevemos a feliz término, que sea dando en nosotros fruto agradable para ti, donde nos enamoremos más de la persona de Jesucristo, donde podamos vivir cada día para agradarte, donde nuestra vida sea más agradable para ti. Por eso, Señor, acudimos a tu palabra para que sea esa luz resplandeciendo en todo nuestro ser. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que vino a morar entre nosotros, a dar su vida por nosotros y a través de él tenemos vida eterna, tenemos salvación. Gracias, Señor, por este regalo tan grande de la salvación. Ayúdanos a atesorarlo, a guardarlo, Señor, a vivir de la manera que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, a tener una fe firme, a que seamos esforzadas, valientes, que avancemos cada día tomadas de tu mano, Señor, donde nada ni nadie impida que tú cumplas tu propósito en nuestras vidas. Ponemos delante de ti, Señor, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu está rendido delante de ti. Te rogamos que obres con tu Santo Espíritu, que nos lleves, Señor, cada día de tu mano, avanzando. No nos permitas, Señor, desviar ni a derecha ni a izquierda. Guárdanos irreprensibles en tus caminos, buscando siempre deleitarnos en ti, buscando siempre hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en cada una de nuestras necesidades. Tú las conoces muy bien. Yo pongo en tus manos, Señor, y pongo delante de ti cada corazón, cada vida, cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, que está aquí presente. Yo te ruego que seas tú mirándoles con agrado, que seas tú, Señor, atendiendo a la necesidad que tengan, a la lucha que estén viviendo
viviendo, que seas tú, Señor, fortaleciéndoles, ayudándoles, sustentándoles como hasta el día de hoy lo has hecho, llevándoles en victoria, llevándoles de bendición en bendición, de victoria en victoria en Cristo Jesús. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por amarnos, gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, gracias por tu preciosa palabra, que cada día, Señor, seas tú despertando más hambre de ti, Señor, en nuestra vida. Estamos sedientos, necesitados de ti, Señor. Revélanos a Cristo. Y como te decíamos al principio en la canción, danos un entendimiento vivo de Jesús. Ayúdanos a entender verdaderamente la cruz, el sacrificio, el amor tan grande, Señor, que tú nos tienes. Ayúdanos a vivir como es digno del Evangelio, agradándote en todo, viviendo no para proveer a los deseos de la carne, sino viviendo para el Espíritu. Siempre, Señor, crucificando la carne con sus pasiones y deseos, viviendo para glorificarte a ti. Necesitamos, dígale usted, Señor, necesito el carácter de Cristo en mi vida. Necesito que me moldees, necesito que me transformes, necesito más de tu Espíritu, más de ti y menos de mí. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, por este tiempo donde nos permites meditar en ella. Transfórmanos y moldéanos como tú quieras. Bendito, alabado, exaltado, engrandecido seas tú, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, aquí cerramos entonces la grabación.